Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 19 de abril? Nosotros, ya saben ustedes que ayer retomábamos la completa normalidad también en la programación local de Elche 7 Televisión para estar este ratito agradable con ustedes y acompañarle en este ratito aquí en Viva la Gente. ¿Qué tenemos esta tarde? Pues tenemos un programón, ¿qué les voy a decir yo? Vamos a empezar con la Fundación Salud Infantil, hablando de la atención temprana y después vamos a continuar hablando de nutrición y de salud también. Y lo haremos con Victoria Góngora sobre los lácteos. A ver, la pregunta fundamental, estrella de estos tiempos es, ¿los lácteos son fundamentales para nuestra salud? Pues se lo vamos a preguntar a Victoria Góngora. Y después vamos a seguir con un espacio nuevo que estrenamos en este miércoles, espacio nuevo místico, de esoterismo, con Melissa Alivas. Ella es esoterista, y yo creo que les va a hacer a ustedes entretenerse un ratito y disfrutar con nosotros. Cada semana, cada miércoles la vamos a tener con nosotros en Viva la Gente en Elche 7 Televisión, así que ya lo saben, programón esta tarde, quédense un ratito, anda. Y seguimos en este miércoles en el espacio que tenemos en colaboración con la Fundación Salud Infantil. Esta tarde nos acompaña en plató, ella es Estefanía Gilaber. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eres técnica de atención temprana y también coordinadora de CREA. Cuéntame un poquito el proyecto que lleváis a cabo en la Fundación Salud Infantil en cuanto a esa atención temprana que se realiza con los niños y niñas. Pues nada, desde allí, desde el centro privado que tenemos, lo que hacemos es un poco un servicio de prevención, puesto que lo primero que hacemos cuando llegan los niños al centro es hacer un barrido, una evaluación exhaustiva del perfil que nos ha llegado, y a razón de eso, pues vemos, parte de ahí, ¿no? Eso es, vemos si tiene alguna necesidad o no, porque a veces también pasa que vienen algunos padres con alguna sospecha y por suerte todo está bien y les decimos, bueno, no es candidato a empezar tratamiento, si quieres te ponemos en valoración, o sea, en seguimiento, y en 6 meses nos vemos, por quedarnos con la duda. Sí, porque el niño puede cambiar, evolucionar, están en etapas de eso, ¿no? Entonces, si la familia lo solicita, nosotros los dejamos en seguimiento y en 6 meses se le llama y si quiere se le hace una nueva valoración para ver si todo sigue bien. Y si es así, se le da lo que se llama el alta terapéutica. En el caso de que no esté bien o haya algo a trabajar, pues nosotros hacemos la recomendación terapéutica y ya las familias deciden si quieren empezar o no. ¿Cómo es entonces ese análisis que se le hace al niño, ese examen? Normalmente tenemos unas pruebas de valoración en función de la edad del niño que nos llega. Normalmente los niños más pequeños, pues lo que hacemos con ellos es pasarles sobre todo esa prueba de desarrollo, porque en las primeras etapas, pues sobre todo se valora el área cognitiva, el área de lenguaje y el área motora. Y vemos si todo está en orden, porque al final es una prueba de neurodesarrollo, y si entra dentro de los parámetros de, entre comillas, malamente dicho, normalidad, pues bueno, vemos qué es lo que no, donde hay una disfunción y trabajamos sobre ella. Realmente esto de las etapas es un poco que angustia a las familias, ¿no? Parece que cuando cumplen tales meses, a los 6 meses se tienen que sentar, después tienen que andar, que hablar, y si no lo cumplen las familias se encuentran un poco angustiadas. ¿Es cierto que cada niño tiene su evolución o hay que tener un poco en cuenta todo esto? 100%. Aún así, los estudios nos dan un margen para conseguir ese tipo de hitos. Nos dicen de los 18 a los 20 meses tiene que hacer tal cosa, no te dicen tal día a tal hora, que muchas veces lo que pasa es que las comparaciones son odiosas, pues con el primo, con el vecino, con el amiguito del parque, incluso con el hermano, y a veces algo tan sencillo o diferenciador como puede ser el género, lo hacía muy pronto, ¿no? Es que muchas veces, incluso con el hecho de que sea un niño y una niña, los periodos cambian. ¿Diferencias? Sí, claro. O sea, ¿las niñas son más, lo que dicen, más pioneras en todo esto? Exacto, normalmente, que no siempre se cumple también, porque esos rangos existen para todos, muchas veces el niño siempre va un poquito por detrás en ese neurodesarrollo del que hablamos. En todo, a la hora de desarrollo psicomotor y aprendizaje. Sí, sí.
Ajá, ajá. Es curioso esto tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo no angustiarse, tener en cuenta que son parámetros, que hay márgenes, ¿no? Aún así, nuestra recomendación siempre es, ante la más mínima sospecha, que pidan un asesoramiento profesional y que salgan de dudas, porque al final pues frases como el ya hablará o algo así, pues hacen que dejar un tiempo que cuando ha pasado ya el normativo y ha pasado un poco más, y entonces ya es corre hacia donde puedas. Entonces, antes de que llegue esta situación, siempre es mejor prevenir antes y ante la duda pues ir, ¿no? Porque sobre todo porque al final la estimulación temprana no le hace daño a nadie, no es una medicación. Quiero decir, si es un niño que no tiene ninguna dificultad y se estimula, quiero decir, claro, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué podemos conseguir? Que lo consiga antes, pues mejor, o sea, no va a pasar nada, no hay ningún efecto secundario, ¿no? Entonces, ante la más mínima duda, prevención siempre. Sí, antes a lo mejor hace unos años era como recurrir a ayuda externa, era como ya dar a conocer que mi hijo o mi hija tiene algún problema, ¿no? Claro. Bueno, esto quiero decir, esto sigue pasando en muchos aspectos. Al final, incluso en los adultos, cada vez estamos normalizando más un hecho tan simple como es el de ir al psicólogo. Sí, pero afortunadamente. Pero claro, exacto. Pero antiguamente el que iba al psicólogo era el que estaba loco. Exacto. Entonces, pues, por suerte la mentalidad está cambiando y cada vez más jóvenes dicen no quiero repetir ciertos errores o quiero estar bien cubierto a nivel emocional, quiero trabajar sobre mí. Entonces, fenomenal. En estos tiempos ha ido cambiando esas dificultades de aprendizaje que encontráis en esa edad temprana entre los niños y niñas. Bueno, realmente nos encontramos lo que nos hemos encontrado siempre, pero es verdad que últimamente pues hay mucha demanda. Entonces es verdad que sí que vemos que los casos en general han aumentado, probablemente por esa observación de la que hablábamos antes, ¿no? El estar más atento a este tipo de perfiles hace pues que de alguna manera el foco de atención vaya ahí, casos, ¿no? Eso es, y digamos, aquí está pasando algo, y se haga esa derivación antes de lo que se hacía antes, entonces todo. ¿Los casos de autismo también aumentan o son los mismos que existían también en su día? No sé si por diferentes roles sociales que llevamos ahora, diferente vida, no sé la pandemia si también en esto ha hecho mella o es algo que se nace, el autismo se nace con ello. A ver, el autismo se nace con ello, ¿vale? Lo que pasa es que en función de las capacidades que hayan, o se deja ver antes o tarda más tiempo en verse. En casos en los que es un grado muy elevado, pues es muy probable que con poca edad, pues a lo mejor 3, 4 años ya te puedan dar un diagnóstico, incluso nos han llegado casos de menos edad. Pero es verdad que no es habitual, normalmente el médico intenta no pillarse los dedos y de alguna manera pues lo pospone hasta por lo menos los 6 años. Uy, ¿tan tarde? Sí, aunque ahí quiero debe decir, ser claro en las relaciones sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ve en otros puntos y como te digo, dependiendo las capacidades que tenga el niño, al final en todo en la vida, tanto en problemas de aprendizaje como puede ser una dislexia o cualquier cosa, la inteligencia funciona a modo de compensación. Cuanto más capacidades cognitivas tengas, más se va a enmascarar otras posibles dificultades que haya debajo, ¿no? Entonces, cuando sí que esas dificultades van subiendo a lo largo de la vida, pues exigencias académicas o a nivel social, pues al final, como feamente se dice, salta la liebre, o sea, se acaba viendo. Me decías antes lo de, bueno, no hay que agobiarse, ya hablará el niño, ¿no? Lo que se decía antes. Bueno, pues ahora todo esto se estudia, se ve y muchas veces está relacionado esa falta del habla con algún factor, ¿no? Sí, muchas veces es verdad que en este caso la pandemia sí que ha generado muchos problemas a nivel logopédico. Mis compañeras, la verdad es que ahora mismo la logopedia es de lo que más se está demandando, precisamente porque a nivel de pospandemia, pues sí que hemos notado que pues toda esta estimulación que se recibían los niños, pues a falta de tener esa mascarilla, pues ha generado pues que haya mucha menos estimulación y por tanto muchos más problemas a la hora, pues eso, al final ver cómo se mueve la boca, cómo salen sonidos de ella, también es estimular, que muchas veces estamos esperando que el niño hable y es mucho más importante que los padres hablen a los niños, que vean cómo mueven esa boca, cómo articulan, que les digan mamá y el niño sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, irnos a lo básico, que muchas veces queremos que hagan frases de 4 líneas y
hay que conseguir muchas cosas antes. Esto cuando tienen esa edad de los 2 añitos aproximadamente, que hay niños que hablan perfectamente con su sujeto, su verbo y su predicado, y otros que no hablan nada, y puede estar en la normalidad de ambos niños, ¿no? Sí, realmente es ese rango del que hablamos al principio, que al final está todo contemplado. Es verdad que tenemos que ver que vaya consiguiendo esos hitos, porque aunque vaya un poco por detrás, si a nivel mensual o a nivel trimestral vemos esa evolución, bien, porque aunque no vaya al ritmo que vaya el compañero de al lado, al final va evolucionando, que al final es lo que nos interesa. El problema está cuando sí que ocurre un estancamiento y vemos que no hay ese avance y que pasan los meses y estamos en el mismo punto que hace 2 meses. Entonces, ese sí es algo problemático. ¿Cómo es el trabajo que realizáis con las familias? Pues nada, nosotros principalmente lo que hacemos cuando llegan al centro es una acogida, les contamos un poco cómo es la fundación, de alguna manera les invitamos a conocer todos los programas de los que dispone la fundación y nos cuentan brevemente qué es lo que les ocurre, ¿no? Nosotros de alguna manera les decimos en qué podemos ayudarle, qué servicios tenemos y si las familias quieren empezar, pues lo primero y más importante es una entrevista muy exhaustiva en la que hablamos de infinidad de ítems que son importantes a tener en cuenta, pues desde el nacimiento, la gestación. Ya, hay veces que es muy importante todo ese proceso de la gestación, ¿no? Sí, claro, si pues la mamá ha pasado por un proceso traumático durante el embarazo, puede ser motivos también para otras cosas. Entonces, además nosotros, la Fundación no solo tiene esa línea de intervención, sino también la de investigación. Entonces, en ocasiones, todos estos datos también nos valen para, en un futuro, si se considera oportuno, pues hacer algún tipo de investigación en relación a pues tantas madres con hechos traumáticos, puede dar lugar a... Entonces, bueno, pues también está bien tener en cuenta todas esas cosas, no solo de cara al tratamiento presente, sino a posibles investigaciones futuras. Y también esa labor esencial que hacéis de acompañamiento emocional a las familias, ¿no? Imprescindible. En muchas ocasiones las familias llegan pues muy destrozadas por la situación, pues porque al final no se ha hecho un acompañamiento médico, al final... pues el servicio médico va muy deprisa, te ven 5 minutos y te dan un papel. En muchas ocasiones... A veces falta la humanidad, ¿no? Claro, a ver, es verdad que es la situación. Sí. Ellos también muchas veces les gustaría hacer otras cosas, pero no les, la situación cabe. No les deja, exacto. Entonces, bueno, sí que es verdad que dependiendo del médico, lo que sí que hacen es... vete allí. Además no les dicen vete a cualquier centro, vete a la fundación. Entonces muchas familias vienen y me dicen, es que me ha dicho el pediatra que venga aquí, porque de hecho hay familias que incluso han empezado en otro centro y van al pediatra y dicen, es que tienes que ir allí. O sea, es verdad que es algo que nosotros intentamos cuidar mucho, que es hacer ese acompañamiento, el que las familias, limitarlas a entrar dentro y ver qué hacemos con los niños con intención de que lo hagan también en casa, pero a veces también respetamos esos espacios que ellos necesitan. A veces también es cierto que cuando llega una familia con una situación complicada, para ellos es difícil entrar dentro y ver esas dificultades o ver qué no hace, ¿no? Entonces, a veces también les dejamos ese espacio de, si tú no quieres entrar, no te preocupes, poco, ¿no? Yo te cuento y poco a poco vamos invitando a las familias a que entren, a que bajen ese nivel de ansiedad, el que vayan celebrando cada logro que hace, porque al final cada niño es un mundo. Entonces hay niños con una afectación muy grande que la cosa más tonta del mundo, como ha cogido la cuchara, es una fiesta. Claro. Entonces, claro, tenemos que celebrar todo ese tipo de logros y venga, pues ahora vamos a intentar que sea aquello y poco a poco ir motivando y que ellos vayan viendo esos avances, que sí, que si los comparas con el de al lado siguen siendo mínimos, pero da igual, o sea, al final... Las comparaciones son odiosas, exacto, ¿no? Tenemos que, siempre les decimos eso, tú mira a tu hijo hace un año y ahora es el mismo, y me dicen, no. Bueno, pues vamos a fijarnos en eso. Al final nuestro trabajo es ese, el que el niño sea el mismo y que haya conseguido todas las cosas buenas. ¿Que sigue sin tener otras muchas? Sí, bueno, por eso seguimos trabajando. Pero bueno, hacer ese acompañamiento y que las familias de alguna manera bajen ese nivel de ansiedad que, por supuesto, es más que comprensible. Pues Estefanía Claver, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muchas gracias de verdad por venir a contarnos toda esa gran labor que hacéis en atención temprana en la Fundación Salud Infantil. Gracias por contar con nosotros. Vamos nosotros a hacer ahora una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente.
Y seguimos en este miércoles hablando de salud, hablando de nutrición y sobre un tema muy polémico que seguramente ustedes también tendrán muchas dudas porque, bueno, es un tema que suspicas, tiene muchas controversias en cuanto a los lácteos. Victoria Góngora, muy buenas tardes. Buenas tardes, espero dar un poquito de luz a este tema. Los lácteos, la leche, que sí, que tenemos que tomar leche toda la vida porque es muy buena, que no, que los humanos somos los únicos que tomamos leche durante toda la etapa de nuestra vida. A ver, ¿cómo empezamos y cómo resolvemos todo esto? Vamos a explicar realmente qué son los lácteos. Empezamos por ahí, por el principio, ¿no? Vale, pues empecemos por el principio. Sabemos que los lácteos, tenemos la leche, tenemos la mantequilla, tenemos los yogures, tenemos los quesos, son derivados de la leche de algunos animales, como puede ser la vaca, la cabra, la oveja. Entonces, ahí ya entendemos que estamos hablando de un grupo de alimentos que pueden ser muy diferentes entre ellos. Cuando también hablamos de lácteos, también hablamos de las natillas, de los yogures azucarados, sí. También podemos hablar del kéfir, también podemos hablar de los típicos yogures con proteínas y muchos edulcorantes. Por ejemplo, el otro día, paseando por algún supermercado, vi un flan con proteínas, eso también es un lácteo. Entonces ya vamos viendo que tenemos diferentes tipos de lácteos. Qué complicado. Muy complicado, por lo tanto, en lo que respecta a salud, variará sobre todo dependiendo del tipo de lácteo. Pero la pregunta estrella es, ¿los lácteos son necesarios para la salud? Afortunadamente, no tenemos ningún alimento que sea concretamente imprescindible. Vale. Entonces, todos tranquilos, mantengamos la calma. Así que podemos obtener los nutrientes a través de diversos alimentos. Dicho esto, los lácteos no son un grupo de alimentos imprescindibles. Podemos obtener nutrientes diferentes a través de vegetales, de frutos secos, de otro tipo de proteínas. Es decir, no hay problema con esto. Vale. Es además una de las preguntas fundamentales y recuerdo, sí que es verdad que hoy en día parece que se tiene un poquito más de información o no sé si más conocimiento también los profesionales en cuanto a esto, porque me acuerdo que antes cuando había alguien que no tomaba leche y que desayunaba con zumo, dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo sobrevives en la vida sin leche, no? Sí. Ahora es más normal. Sí, ahora es más normal y cada vez vemos más variedad. Pero también porque así los médicos no lo hacen, ya tampoco nos echan la bronca como antes, ¿no? Claro, yo creo que estamos viendo una transición, también tenemos más productos vegetales, que entonces son esos sustitutivos, ¿no? De alguna forma, que por ejemplo las bebidas vegetales, de soja, de avena, de arroz, esto está también sustituyendo el consumo de lácteos, yogures de soja, tenemos ahora de todos los tipos. Sí que es verdad que estamos viendo como una transición también de quitar los lácteos muchas veces sin saber por qué o pensar que una bebida vegetal de por sí es más saludable que una bebida, que por ejemplo, que la leche. Sí. Y esto no es así 100%, porque hay bebidas vegetales que son muy saludables, por ejemplo, una bebida de soja que tenga un buen contenido de soja, porque hay veces que vemos que hay un grano de soja, el resto es agua azúcar, y es azúcar, claro. Entonces, primero de todo vamos a leer las etiquetas de los ingredientes. Aprender a leer, porque tampoco es fácil, a veces. Claro, totalmente. Y una vez sepamos también interpretar esos ingredientes que llevan cada alimento, pues nuestras elecciones alimentarias serán mejor. Pero, por ejemplo, no podemos comparar la leche, digamos, una bebida vegetal, a lo mejor de avena, que lleva azúcares añadidos, por eso digo, leamos bien, que una bebida, un vaso de leche normal y corriente. Ese vaso de leche va a tener, por ejemplo, más proteínas, más vitaminas, más minerales, que esa bebida vegetal de avena que a lo mejor va muy cargada de azúcar. Simplemente hay que saber diferenciar y luego también teniendo en cuenta de que habrá algunas patologías que por lo que sea no nos sea posible consumir leche y no pasará nada, se consumirá otro tipo de bebida vegetal, cualquier otro tipo de cereal, de frutos secos, sin problema. Entonces, estas personas, por ejemplo, propensas a falta de calcio, ¿cómo pueden, todo esto solucionarlo? ¿Con la leche propia, con lácteos o también con otra clase de productos? Pues en el caso de que no tomásemos productos lácteos, tenemos, por ejemplo, bebidas vegetales,
tipo bebida de soja enriquecida en calcio. Ajá. Exacto. Yogures igual. Tenemos, por ejemplo, en las conservas de pescado, las latas de sardinas, tenemos mucho calcio. Alimentos como puede ser el tahini, ¿no? Esta pasta de sésamo, también tiene bastante calcio. ¿Tahini has dicho? Sí. ¿Qué es eso? El tahini es una pasta de sésamo. La semilla de sésamo, pues hecha pasta, y es un alimento que contiene bastante calcio. Qué bien. Luego también tenemos frutos secos como las almendras, Sí. tenemos en las verduras de hoja verde, en las espinacas, en la col. Es decir, si nuestra alimentación es suficiente, es completa, probablemente obtengamos el calcio a través de otros alimentos que no tengan por qué ser exclusivamente los lácteos, aunque sean los lácteos unos alimentos que sí que proporcionan bastante calcio en la dieta. Bueno, también por otro lado se habla, tú que eres experta también en onconutrición, el cáncer y los lácteos, como que es al final perjudicial, ¿es así o no? Pues aquí, como siempre, no hay una respuesta de sí y no. Pensemos que estamos preguntando sobre algo muy, muy complejo. Hablamos del cáncer como si fuese una sola enfermedad, claro, cuando sabemos que son más de 100. Y que afecta, que puede afectar a multitud de órganos que tenemos o diferentes fases del cuerpo, ¿no? Exacto, vemos que hay diferentes tipos de cáncer, diferentes localizaciones, diferentes tratamientos, tenemos diferentes tipos de lácteos, que lo hemos estado comentando. No será lo mismo tomar un kéfir que tomar un flan de estos con azúcar, con esta proteína, no sé qué. No, sí que sabemos que, por ejemplo, se ha asociado el consumo de lácteos, pero cuando digo el consumo de lácteos, a lo mejor estoy hablando de 3, 4 raciones, incluso más al día, por ejemplo, con un aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, se ha visto también una asociación positiva de disminución de riesgo de cáncer colorectal con el consumo de lácteos. Entonces, lo que estamos viendo es que ¿Estos son estudios que salen? Sí. Y estos son estudios bastante grandes. Por ejemplo, todo esto se ha estado hablando desde hace ya bastantes años. El Fondo Mundial de la Investigación contra el Cáncer, cada 10 años así, hace unos resúmenes bastante completos de la evidencia entre el ejercicio físico, la dieta y los diferentes tipos de cáncer. Entonces aquí hay mucha controversia. También, por ejemplo, en cáncer de mama, también se ve que dependiendo un poco de las cantidades, podría quizá tener un efecto protector o un efecto que aumentase, ¿no?, un poco el riesgo de ese cáncer. Entonces, todos estos estudios hay que tomarlos con muchísima cautela, porque depende muchísimo, y sobre todo también del tipo de lácteo. Estamos viendo que alimentos fermentados, como puedan ser el kéfir, los yogures, algunos quesos, pues sí que pueden influir positivamente en nuestra salud. También siempre mejor a lo mejor yogures, productos fermentados, que lo que es la leche líquida. Exactamente, estamos viendo que los productos fermentados tienen más beneficios que, por ejemplo, la leche, porque los productos fermentados contienen, por ejemplo, también esas bacterias, esos probióticos que nos ayudan a la salud intestinal, a mejorar esas digestiones, al sistema inmune. Entonces, si nos tuviésemos que poner a elegir, lo primero que tenemos que hacer es leer los ingredientes. Después, siempre priorizar el consumo de alimentos fermentados. Esto cuando dicen que estás malo de la barriga y te decía la abuela, tómate un yogur que es bueno, ¿es así entonces o no? Dependería, porque habría que ver cómo está esa barriga. Imagínate que, por ejemplo, tienes diarrea. Yogur natural, eso sí. Sí, exacto, un yogur natural. Estamos hablando de yogur natural, completamente blanco, de este que me dice la mayoría de la gente, no, es que esto está muy fuerte, no, es que esto está muy agrio. Claro, los yogures sí que es verdad que ejercen esos efectos positivos en la microbiota, en esas bacterias intestinales que nos ayudan a la digestión, pero claro, si tenemos un cuadro muy fuerte de diarrea, los lácteos por la lactosa, por el contenido de lactosa, nos pueden perjudicar. Entonces, seguro que nuestras abuelas tienen mucha razón en muchas cosas, pero hay que cogerla, como siempre, con pinzas. Ya. Y bueno, entonces podemos tomar lácteos, sí o no, todo al final con medida, ¿no? Y también echando un ojo a la alimentación al completo, imagino. Así es. Y al estilo de vida, ¿no? Totalmente. Entonces, que quede muy claro que no tenemos ningún tipo de estudio grande, convincente, que nos desaconseje por completo el consumo de lácteos. Lo que sí vamos teniendo son pinceladas entre el consumo de diferentes lácteos y diferentes patologías. Entonces, en resumen, ¿me gustan los lácteos? Sí, no.
Si no me gustan, no hay problema, puedo suplir esos nutrientes con otros alimentos. Que sí que me gustan, pues lo más adecuado sería que no superemos un consumo superior a 3 raciones, que preferentemente sean alimentos fermentados, tipo quesos de calidad, yogures, kéfir, que dejemos, que no sea un consumo de leche muy alto, es decir, que no estemos tomando 4 o 5 vasos de leche, porque también tenemos que tener en cuenta que el consumo de leche al final es un líquido, rápidamente también podemos consumir muchas más calorías en forma de líquidos, también es algo importante. También es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de adultos más mayores, los lácteos pueden tener también un papel beneficioso porque vamos perdiendo masa muscular, funcionan los músculos, y sí que puede ser una población en el consumo de lácteos adecuados, pues tengan algunos beneficios, ¿no?, en la salud. Por ejemplo, todo esto que hemos leído sobre la proteína de suero, todo este tipo de concentrados, ¿no?, de proteína que se suelen dar muchas veces tanto para mayores, para personas que tienen algún tipo de enfermedad o incluso personas que van al gimnasio. Esa proteína del suero al final es un lácteo. De la leche. Sí, y es claro, y es algo muy beneficioso. Bueno, yo creo que hemos conocido un poco más todo este mundo de los lácteos, de sí pero no. Siempre al final hay que explicar un poco y qué tipo de productos cogemos al final del lácteo, ¿no? Es importante también como sea ese yogur o esa leche y lo que vaya acompañándola, siempre es muy importante. Victoria Góngora, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y con esta vuelta a la normalidad, después de las vacaciones de Semana Santa, que hemos retomado ya la programación habitual aquí en Elche 7 Televisión, pues vamos a darles diferentes sorpresitas y estamos en este miércoles de estreno de nuevo espacio que tenemos aquí en Viva la Gente, un nuevo espacio que yo creo que les va a encantar a ustedes, les va a entretener y espero que lo hagan con nosotros cada semana, que nos acompañe Melissa Alivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eres esoterista de Grimorio Verde, cuéntanos un poco para que la gente te conozca. Sí, pues mira, yo es que tengo un canal, ¿no?, en TikTok, que es con lo que he podido disfrutar más de todo el tema de esoterismo, de tarot, de las cartas y la astrología, que es efectivamente el Grimorio Verde, como tú has dicho, ahí donde pues hablamos un poquito de todo, ¿no?, en definitiva. Ajá. Es esa comunicación que se tiene con el que está al otro lado de la pantalla, ¿no? La verdad que sí, que es muy gratificante porque te hablan personas de distintas partes del mundo, pero todos tienen un punto en común, que es el querer mejorar, el querer saber, un poco de crecimiento. Cuéntame cómo una de repente dice, pues no se me da mal esto y me gusta y me dedico a esto. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Pues literalmente como un accidente, porque además ha sido un poco de manera autodidacta. Sí que es verdad que en mi familia, por la parte paterna, mi abuela ha practicado, ¿no?, el tema del tarot y todo esto de la ritualística y demás. Ajá. Pero a mí no me había dado ninguna noción nadie, y es verdad que cuando sucedió lo de la pandemia, ¿no?, que tuvimos que estar en casa, tuve mucho tiempo de reflexión y quise aprender por mi cuenta, y llegó un punto en el que dije, oye, pues no se me da nada mal practicando, y hemos llegado hasta ahora. ¿Qué te dicen los amigos en reuniones o algo? Y dices, Melissa, échame las cartas, ¿o cómo es? Pues siempre que algún amigo tiene alguna entrevista de trabajo o algún examen importante o alguna cosa, sí que me pegan un toque y me dicen, por favor, ¿me puedes mirar? Sobre todo con las oposiciones. ¡Qué bien! ¿no? Pero sí. Bueno, las tenemos ya aquí en la mesa, ustedes las habrán visto, tenemos las cartas sobre la mesa, y además es que también estamos unos días, me decías antes de empezar a grabar, especiales, ¿no? Sí, porque no solamente va a haber un eclipse solar esta madrugada, ¿no?, en esta parte del planeta no se va a poder ver, pero sí que es verdad que empieza Mercurio retrógrado, que es una época como de muchos cambios y de nuevas etapas para la Que no gente. tiene nada que ver con la primavera. Nada que ver. Nada, que llega así de manera
accidental. Claro, a ver... ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos va a afectar? Pues a ver, sobre todo a signo de Aries, porque estamos ahora en la época de Aries, pero sí que es verdad que Mercurio retrógrado, a ver, ralentiza un poquito las comunicaciones, ¿no? Dan un poquito lugar a malentendidos, ¿sí?, o a retrasos de firmas de contratos. Fíjate, algo tan simple como el movimiento de un planeta, ¿no? Pero es que Mercurio es el planeta de la comunicación, en definitiva, todos los mensajeros, los viajes, todas las conversaciones importantes, el tema de perder documentos, incluso que se estropeen los electrodomésticos, o incluso los coches. Sí, 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 algo tan simple. Y sobre todo tienen que tenerlo en cuenta, me decías, Aries. Los Aries sobre todo porque estamos ahora en su época, sí que es verdad pues que bueno, va un poquito más correlacionado, ¿no? En definitiva, porque todos los Libra y los Tauro también van a estar un poquito más afectados, porque Venus, en definitiva, bueno, el planeta Venus también va un poquito afectado con todo este tema de Mercurio y en definitiva es más que nada por el eclipse de esta madrugada. Como que decías que no podemos verlo, ¿no?, en esta parte del planeta. No, no se puede, no, más que nada porque es por la madrugada. Entonces realmente al ser un eclipse solar, aquí va a ser de noche. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, cuéntame un poco, ¿tienes las cartas aquí sobre la mesa, nunca mejor dicho? Literalmente sobre la mesa las tenemos. ¿Esto al final, todas las cartas son iguales o cómo funciona? No, a ver, hay distintos tipos de barajas, igual que aparte de haber tarot, hay oráculos, ¿vale? En definitiva, el tarot es la herramienta más clásica y más antigua. Sí. El primer tarot que se inventó fue de Marsella, ¿vale? Y sí que es verdad que el que yo tengo aquí sobre la mesa... Y esto es histórico. Es histórico. Vamos, es toda histórico. la vida se ha realizado estas prácticas, ¿no? Claro, claro, o sea, independientemente del momento histórico, de la civilización, de la parte del mundo, siempre se ha dedicado alguien a estas tareas, ¿no? A predecir un poquito, a dar ideas a la gente que anda un poco perdida. Siempre hay gente que ha tenido un don especial, ¿no? Y que le ha gustado indagar un poquito más por ahí. Sí, a ver, sí que es eso, pues que normalmente se suele ver en los núcleos, ¿no? En definitiva, siempre suele haber alguien que tiene un familiar o que tiene una amistad, ¿no? Pero también hay gente que lo estudia de manera teórica. ¿Y esto va algo con las energías o algo así? ¿o? A ver, en la carta astral de las personas, lo que pasa es que esto es un tema muy amplio, sí que se puede ver la predisposición a la persona hacia el esoterismo y el mundo un poquito más fantasioso. Qué curioso. Sí, sí. Bueno, pues explícame la que tenemos aquí, esta baraja. La que tenemos aquí ahora mismo es la Rider White, ¿vale? Es esta baraja que tenemos aquí, en definitiva es la más clásica. Entonces, bueno, pues esta sí que es la segunda, después del tarot de Marsella. Sí. Y nada, tiene los elementos básicos, en definitiva, que son los oros, los bastos, las copas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sus arcanos mayores y menores, que son tanto los reyes como, bueno, también tenemos los caballos y demás. Este a mí me gusta mucho más porque, como veis, es mucho más gráfico, ¿no? Tiene más colorcito, más dibujito, da lugar a que tú, aparte de la intuición, mediante una armonía visual, puedas percibir muchas cosas más, aunque luego ya va en función del tarotista o el estudiante, ¿no? En definitiva, no nacemos sabiendo el que percibimos y el que no, porque eso va en función de cómo tú canalizas. La interpretación, entonces, de cada carta. Claro, porque este tema de los dones es muy amplio, porque tú puedes ser a lo mejor clariaudiente, que es el tema de escuchar, ¿no?, los mensajes que te llegan, pero hay gente que, por ejemplo, lo hace mediante olores. Que eso yo he alucinado porque yo no lo sabía, me lo contó una amiga que ella también es tarotista, ella es de Asturias, y hablando con ella por teléfono un día me dijo, es que yo lo percibo por los olores, yo sé si hay a lo mejor alguien en esta habitación o si hay un fallecido o si va a llegar una noticia desagradable o agradable para la persona que... Oliendo. Sí, y digo, ¿y cómo puede ser? Dice, no sé explicártelo, pero solamente con el olor a mí me viene y yo ya sé cómo es. A mí, en cambio, no. A mí me viene, yo como si fuese la radio, ¿no? A veces sintonizo como aquel que dice, no, hago yo esa broma. Y me viene algún mensaje y al principio dudaba. La cabeza. Claro, yo dudaba y decía, esto no puede ser, pero luego digo, voy a darle este detalle a esta persona, a ver si es, ¿no?, para confiar un poco en una misma. Sí. Y de repente dices, casa. Es que ya está, es que he dicho y hecho, es que esto es lo que tengo que decir a esta persona. Y te van llegando los mensajes, no solamente con el tarot, ¿no? Porque como no deja de ser, vamos a decir, un don, ¿no? Tú puedes estar en una situación cotidiana y que te venga un mensaje. Y que al final dices, ostras, pues si tenía yo aquí un aviso de algo que iba a suceder o que ha sucedido.
Bueno, y cuéntame, a ver, ¿qué podemos hacer hoy para que el público que nos esté viendo pues se lleve así un mensaje general de ese eclipse que también tenemos esta noche, con esas cartas que podemos hacer? Claro, pues mira, si quieres vamos a hacer una tirada para todos los que nos estén viendo ahora, a ver qué energías se mueven, a todos los que han sido llamados a ver el programa, a ver qué va a pasar entre el eclipse y Mercurio retrógrado, que vamos a tener así un mesecito movidito. Así que podemos hacer la tirada si queréis, ¿vale? Vamos a hacer así, vamos a barajarlas un poco, en definitiva. Esto normalmente se purifican las cartas, bueno, ya vienen limpias de casa. ¿Cómo? Pues o con un saumerio, que es un atado de hierbas, que sirve, pues, en definitiva, con el humo, ¿no? Sí. Quitas las energías, ¿no? Si yo le llevo las cartas a una persona y luego le paso consulta o a una amiga o a quien sea, claro, digamos que se podrían mezclar. Hay que purificarlo con palo santo también, con el humo, y eso ayuda a pues que cada energía, cada consulta... Se queden neutras, ¿no? Se queden neutras, eso es. Entonces, bueno, eso ya viene hecho de casa, pero vamos a ver para todos los espectadores, ¿no?, qué les va a venir de cara a Mercurio retrógrado y el eclipse. Mira, nos ha saltado una ya. Vale. Nos habla aquí, mira, me encanta porque también la vez que hablamos, ¿no?, en la radio, siempre es gente, pues, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Gente muy... Trabajo al final es de lo que más preocupa, ¿no? Claro, es que quieras que no, es la base de todo, la economía, la estabilidad, ¿no? Por supuesto. Claro, pero al final, mira, sí que vemos aquí, saco unas cuantas para que sea así completito, mira, aquí lo tenemos. Entonces, en definitiva, a ver, cuidado con los movimientos de las energías, porque sí que nos habla de posibles engaños de cara a... trabajar muy duro y dejarnos llevar por los primeros mensajes, ¿no?, que nos vengan de este trabajo duro de llevar tiempo buscando una mejora, o a lo mejor es sentirte insatisfecho y mirar más allá, pero sí que nos habla... Aparece aquí un nuevo comienzo para muchas de estas personas. Muy bien. Viene genial porque entre el eclipse y Mercurio retrógrado, aquellos que se sentían estancados, o sea, veo que ya el estancamiento se marcha. Incluso el no saber elegir entre dos opciones que se presentan para... Dos opciones que pueden tener de manera viable, ¿no?, tanto una como otra. Claro, o sea, yo veo aquí que... básicamente un momento pues que lleva detrás mucho estancamiento y frustración, ¿no?, de decir, no avanzo, ¿cómo lo consigo? Pero en definitiva es eso, vienen no solo una, sino dos opciones. Vienen dos opciones para esta persona, bueno, para las personas, ¿no?, para los que estamos aquí escuchando, y además va a ser algo que llene de dentro, quiero decir, que tú vas a decir, ostras, ha merecido la pena, ahora sí. Todo este trabajo duro, la espera, ¿no? Efectivamente, entonces genial, porque además se ve como que va a venir mucha estabilidad, algo que dices, ostras, pero si vienen momentos caóticos, ¿no?, en definitiva, con todo el tema de los eclipses y todo, claro, pero muchas veces hace falta, ¿no?, un movimiento de engranajes más duro, más fuerte, ¿no? Para que venga una estabilidad. Claro, un poco de desorden, porque después del desorden se acaba ordenando y todo acaba volviendo a su sitio. Entonces, muchas veces la gente tiene miedo a estos momentos, pueden ser un poco caóticos, ¿no?, o desequilibrantes en cierto punto, pero al final acaban trayendo cosas buenas, porque lo que no tiene que estar en tu vida se marcha y mira, al final aparece aquí la carta del mundo. Nos habla de que sí que va bien, de que sí que se ve que vais a estar muchísimo mejor, o sea, que sí que hay una estabilidad y momentos ya de tranquilidad y de poder disfrutar. Me encanta. Digo, bueno, esto no te deja de sorprender, ¿no? Porque esto al final es así, ¿no? Funciona hasta que una no va sacando carta a carta. Claro, en definitiva digo, a ver qué mensaje voy a dar, porque esto es 100% lo que tiene que escuchar la gente. Yo espero que no haya nada negativo. Bueno, bien, pues hemos ido bien, así que hemos ido tan bien que vamos a volver a repetir, Melissa. Perfecto, yo encantada. Bueno, Melissa Alibas, muchísimas gracias por estar con nosotros de Grimorio Verde. El Grimorio Verde, que ustedes le pueden seguir a través de TikTok, ¿no? Sí. Y bueno, seguir toda esa actualidad que cuenta Melissa, pero también la tendremos aquí con nosotros en Viva la Gente. Gracias de verdad por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos con los avances por parte de nuestros compañeros de Elche Noticias.
Conectamos con nuestro compañero de informativos, Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha ido este miércoles. Jessica, ¿qué tal? En este miércoles se ha abierto el plazo para que los diferentes partidos puedan presentar sus candidaturas de cara a las elecciones municipales. El primer partido en hacerlo ha sido Compromís, lo ha hecho a las 9 de la mañana. Le ha seguido el Partido Socialista. A lo largo de la jornada también lo ha hecho el Partido Popular, que por cierto ha presentado otra de sus incorporaciones a la lista, aunque será en puestos de apoyo. Los partidos tienen hasta el próximo lunes para seguir presentando sus candidaturas de cara a esas elecciones municipales del mes de mayo. Además, también hoy hemos conocido que se abre el plazo para que las comunidades de propietarios puedan presentar sus solicitudes para las ayudas de rehabilitación y mejora de la accesibilidad de los edificios. Son asuntos que vamos a ampliar a partir de las 8:30 de la tarde en Elche Noticias, Jessica. Gracias, Mario. Ahora conectamos con nuestro compañero de deportes, Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Jessica? Hoy vamos a escuchar a Omar Mascarell, el centrocampista del Elche, ahora reconvertido en defensa central. Muy interesantes las reflexiones de Omar Mascarell, el jugador del Elche Club de Fútbol. Le escucharemos en nuestro informativo también el Mucho Elche a partir de las 9:30 de la noche. Y por supuesto, otro de los temas importantes esta semana es la fase final de la Copa de la Reina, que se celebra en Málaga desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de abril. Escucharemos al entrenador Joaquín Rocamora hablando de una competición que tanto les motiva. Hay que recordar que el Elche Athletic Go se proclamó campeón de la Copa de la Reina en 2021. Buscan, por tanto, su segundo título. Lo repasamos en el tiempo de deportes aquí en Elche 7 Televisión. Gracias, muy amables. Gracias, Pepe. Pues ya saben ustedes que todas estas noticias, también otras, las pueden ver ahora mismo en tiempo de Elche Noticias. Después también más actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Noé Gomis en Mucho Elche. Y después esta noche, película a las 10:30 de la noche aquí en Elche 7 Televisión, RAS. No se lo pierdan. Y mañana volvemos, como siempre, 7:30 de la tarde. En Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.